Buenas noches, hermanos. Vamos a pasar al tiempo del sermón en este segundo servicio. Hoy día vamos a ver en este segundo servicio un llamado a la paciencia y la misericordia. Es lo que Jesucristo va a hacer acá con sus discípulos. Y vamos a dar lectura a Lucas capítulo 9, del versículo 51 al versículo 56. Versículo 51 al versículo 56. La palabra del Señor, aunque antes, hermanos, hagamos una oración juntos, ¿sí? Señor, te ruego que nos guíes en este momento y nos presentamos delante de ti, Dios, para aprender, Señor, de tu palabra, aprender de tu Hijo Jesucristo. Dios mío, por favor, te ruego que nos ayudes a comprender la porción que tenemos delante, nos ayudes a aplicarla, nos ayudes, Señor, a comprender el llamado que tú has hecho a tu iglesia, entender las diferentes jurisdicciones que tú has dado, Señor, en esta creación. Ayúdanos, Dios mío, en esta noche, en el nombre de Jesús oramos, amén. Un llamado a la paciencia y la misericordia. La palabra del Señor dice así, Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermanos, hoy día vamos a ver un pasaje que sinceramente creo que ha sido muy necesario de poder conocer en diferentes épocas de la historia del cristianismo, pues mucha gente en la historia de la iglesia, muchas organizaciones, muchas, entre comillas, iglesias, han cometido el terrible error y también horror en cierta forma de creer de que pueden obligar a las personas a ser cristianas y de creer de que tienen la autoridad para condenar a las personas, como vamos a ver el día de hoy. Una de las tragedias que lamentablemente muchas veces se la presenta como culpable a toda la iglesia cristiana, pero en realidad los culpables son los católicos romanos, es lo que se conoce como la Santa Inquisición, en la cual en diferentes épocas, en diferentes contextos, la Iglesia Católica Romana se creyó con la autoridad de ir y matar literalmente a las personas que ellos consideraban dignos de muerte, por no ir conforme a su doctrina, por no ir conforme a sus enseñanzas. Es de esa manera que mataron a hombres muy, muy importantes en la historia, y verdaderos siervos de Dios como Juan Hus, entre muchos otros. Los católicos mismos, y esta semana estuve estudiando un poco de eso, intentando cubrir un poco las cosas que hicieron durante el siglo XVI, XVII y XVIII, dicen de que se han elevado mucho las cifras de las personas a las cuales la Santa Inquisición dañó. Y que los números reales son que en 3 siglos solamente persiguieron y solamente procesaron a 150,000 personas. Y no mataron las 10,000 personas que mucha gente dice, sino que solamente fueron 3,000, ¿sí? Nada más. Y con este tipo de defensas que realmente no defienden nada, porque las atrocidades que han realizado son conocidas en la historia, se han creído con la potestad de hacer lo que lamentablemente el apóstol Juan y su hermano Jacobo, que también era un apóstol, van a creer que tenían la potestad de hacer en la época de Jesucristo y que Jesucristo va a corregir. Hermanos, la iglesia no tiene la labor y no tiene el poder de obligar por la fuerza a las personas a ser cristianos. Ni tampoco Jesucristo, como vamos a ver el día de hoy, nos ha dado a nosotros como iglesia el poder de ejercer la pena de muerte sobre otros. Ahora, el día de hoy voy a intentar ser equilibrado, pues tampoco por si acaso el llamado de Jesucristo aquí es a un pacifismo ingenuo. Hoy día vamos a hablar de las diferentes jurisdicciones que Dios ha puesto en este mundo,
Pero vamos a ver, hermanos, lo que en los evangelios encontramos constantemente, y es de que los discípulos van a cometer errores, van a ser hombres lentos en aprender muchas cosas, y van a ser impulsivos muchas veces, pero por la gracia de Dios, Jesucristo en su momento los va a corregir. Y como he mencionado, no entender bien este pasaje ha llevado lamentablemente a la iglesia a cometer diferentes errores, como los que les he presentado muy resumidamente respecto a la iglesia católica. Pero hermanos, también debemos reconocer que los protestantes también han cometido ese tipo de errores en algunas épocas. Los protestantes lamentablemente también en su momento han sido parte de la persecución contra los anabaptistas, que cualquiera puede leer lo que sucedió, y también hemos sido parte en la historia de este tipo de errores. Pero Jesucristo en este pasaje va a lidiar con esto, sí, va a lidiar con la impulsividad y va a lidiar con la usurpación de una jurisdicción que Dios no le ha dado a la iglesia. Dios no le ha dado a los líderes de la iglesia, ni siquiera a los apóstoles, la jurisdicción de utilizar la espada, la fuerza, de condenar a las personas de esa manera con la pena de muerte. Dios no le ha dado esa jurisdicción a la iglesia. Ahora, este pasaje, hermanos, se encuentra en un momento muy importante en el Evangelio de Lucas. Incluso algunos dicen de que el centro del Evangelio de Lucas comienza aquí, en el capítulo 9, versículo 51 hasta el capítulo 18, donde vamos a presenciar cosas muy importantes sobre el ministerio de Jesucristo. Ahora, sí, el ministerio de Jesucristo se va a poner en cierta manera más intenso. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando a los últimos 6 meses de ministerio de Jesucristo. Estamos ya entrando en el Evangelio de Lucas a los últimos 6 meses del ministerio del Señor Jesucristo, y se va a poner bastante intenso. Nos vamos a encontrar con muchas parábolas, con muchas enseñanzas, y vamos a toparnos literalmente con la aprehensión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y se va a poner así por lo que Jesucristo mismo nos dice, lo que Lucas mismo nos dice en este capítulo 9, versículo 51. Estamos en un momento en el cual Jesucristo decidió ya ir a Jerusalén con la intención de morir. Él sabe que eso es lo que ya le toca. Él sabe que el tiempo para eso ya está llegando. Ya ha pasado más de 2 años de ministerio en los cuales mucha gente ha intentado matarlo, pero no pudo porque su tiempo no había llegado. Pero Jesucristo ahora sí sabe de que su tiempo ya está a punto de llegar. Por eso el versículo 51 nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido. Ahora es importante esto, hermano. Dios tiene todo planificado, Dios tiene todo predestinado, Dios tiene todo decretado, los tiempos, las eras, la forma en la que van a suceder las cosas. Y Jesucristo sabe esto, y literalmente nos dice el pasaje que se había ya cumplido el tiempo en el que había de ser recibido arriba, y entonces Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesucristo, de manera voluntaria, sabe la muerte que le va a tener, que le va a llegar. Jesucristo sabe que de manera voluntaria él va a tener que sufrir y recibir la ira de su Padre por millares de pecadores. Y él afirma su rostro, él decide: ahora vamos a ir a Jerusalén. Si tú lees, y vamos a estudiar esto en el Evangelio de Juan en los siguientes meses, los apóstoles van a intentar hacerle a Jesucristo cambiar sus planes. Van a intentar que Jesucristo cambie sus planes. ¿Por qué? Porque saben que los judíos ya lo están persiguiendo desde hace tiempo, y saben que los judíos quieren matarlo. Y si no me equivoco, es Felipe específicamente el que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan le va a decir a Jesucristo: mejor no vayamos a Jerusalén porque te van a apresar, te van a matar, porque nuestra vida va a estar en riesgo. Y Jesucristo le va a responder y le va a decir: nosotros estamos andando en la luz y vamos a cumplir los propósitos del Padre. Ya es hora de que esto suceda. Y Jesucristo ya sabe lo que va a venir. Es más, en los anteriores pasajes que hemos estudiado con ustedes también, Jesucristo ya le ha repetido a sus discípulos de que Él tiene que morir. Y entonces comenzamos este pasaje, el evangelista Lucas presentándonos esto. Jesucristo está ya comenzando su viaje hacia Jerusalén porque sabe que tiene que morir y que su tiempo ya se ha cumplido para ser recibido arriba. Esto significa de que Jesucristo sabe de que va a morir, sabe de que va a resucitar y sabe de que va a ascender al cielo, como vamos a ver cuando lleguemos al libro de los Hechos. Pero Jesucristo, como lo hizo también ya en otra ocasión, pero en cierta manera hay una diferencia,
Hubo un momento, y hemos visto esto en el Evangelio de Juan capítulo 4, de que Jesucristo estaba en Jerusalén y Él decide viajar a Galilea. Pero son algunas cosas distintas, porque Jesucristo, hemos visto en Juan capítulo 4, de que está en Jerusalén, está en Judea, y decide viajar a Galilea porque los líderes judíos están muy atentos a lo que está haciendo. Jesucristo está llamando mucho la atención. Jesucristo sabe que no ha llegado todavía su hora, entonces decide irse a Galilea, al reino del norte, ¿sí? Pero en ese viaje hemos visto algo que vamos a ver también en este pasaje. Jesucristo decide pasar ¿por dónde? Decide pasar por Samaria. E incluso el pasaje de Juan capítulo 4 nos dice de que le era necesario pasar por Samaria. Le era una obligación pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía que encontrarse con la mujer samaritana, de la cual hemos estudiado por bastante tiempo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Debía encontrarse con esa mujer. Y como hemos visto en el capítulo 4 de Juan, Jesucristo no solo se encontró con esa mujer y le mostró la salvación, sino a un grupo más grande en Samaria. Pero ahora tenemos a Jesucristo haciendo cosas similares. Él ahora, pero no está viajando a Galilea, está viajando a Jerusalén, está yendo hacia el reino del sur, está yendo a Judea. Pero Él, hermanos, también en este punto decide una vez más pasar por Samaria. Pero, a diferencia de la primera vez que pasó por Samaria yendo hacia Galilea, ahora no se va a encontrar con un avivamiento. Ahora no se va a encontrar con personas las cuales lo van a recibir y reconocer como el Mesías, sino lamentablemente se va a encontrar con el rechazo y la oposición de personas que estaban ciegas en su falsa religión, como vamos a ver en un momento. Ahora, Jesucristo, hermano, está haciendo algo que normalmente los judíos no hacían. Ellos no pasaban normalmente por Samaria. ¿Por qué no pasaban por Samaria? Porque eran enemigos de los samaritanos. Judíos y samaritanos no se llevaban. 700 años antes de Jesucristo habían tenido un pleito tan grande por el cual los judíos habían decidido separarse de los samaritanos y tratarlos como inmundos, tratarlos como impuros. Esto es algo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando los asirios tomaron en cautiverio a Samaria. Y entonces los samaritanos estuvieron dispuestos a mezclar su religión, a mezclar su fe, a mezclar la verdad de Dios con los ritos paganos, con los ídolos paganos. Decidieron mezclarse y tomar esposas de aquellas naciones paganas, y por lo cual la realidad es de que sí se volvieron un pueblo impuro, un grupo social el cual ya no tenía la pureza de las genealogías en el Antiguo Testamento respecto a las 12 tribus de Israel. Y lamentablemente había caído en inmoralidad y había caído en idolatría. Y entonces los judíos de Jerusalén no tenían mucho agrado por ellos, a tal punto de que cuando los judíos decidieron reconstruir el templo y también las murallas de Jerusalén, y los samaritanos se van a acercar a ellos y les van a ofrecer su ayuda, los judíos les van a decir, no, gracias, no queremos su ayuda. Y eso va a provocar aún más odio todavía, pues en el Antiguo Testamento nos encontramos de que son los samaritanos los cuales van a intentar de que los judíos no reconstruyan su templo y no reconstruyan las murallas en Jerusalén. Es por eso que normalmente los judíos que tenían que viajar entre Galilea, Jerusalén, Galilea, etc., normalmente intentaban no pasar por Samaria. Entonces rodeaban Samaria. Aunque ese viaje les tomaba más tiempo, preferían no pasar por Samaria porque los samaritanos eran muy hostiles con ellos y también los judíos eran muy hostiles con los samaritanos. Pero pasar literalmente por la tierra enemiga, eso, hermanos, era hasta peligroso. Hay algunos historiadores que cuentan de que los samaritanos incluso llegaban a asesinar judíos cuando podían. Los samaritanos no les daban referencias acerca de por dónde ir. Si un judío se encontraba en Samaria y resulta que tenía sed y buscaba un pozo de donde conseguir agua, los samaritanos no les decían dónde había agua, lo cual era muy grave. Y entre ellos había un odio muy fuerte. Ahora, los judíos también, por si acaso, habían provocado esto, pues los judíos fueron los que destruyeron el templo que los samaritanos se habían construido. Ahora hay toda una historia ahí, hermanos. Los samaritanos, como los judíos no los dejaron reconstruir el templo en el Antiguo Testamento con ellos, los samaritanos entonces empezaron a malinterpretar la Escritura y decir, Dios no escogió Jerusalén como su ciudad santa, sino que escogió el monte Gerizim, donde Abraham hizo el primer altar. Ahí es donde Dios quiere ser adorado, y entonces los samaritanos construyeron ahí su propio templo. Y entonces ellos tenían odio por aquellos que iban al templo de Jerusalén.
Ellos tenían un odio por aquellos que todavía festejaban las fiestas del Antiguo Testamento, como la Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés, en Jerusalén, porque ellos tenían su propio templo. Y ellos creían que era su templo en el monte Gerizim donde se debía adorar a Dios. Y como ya les he mencionado, los judíos destruyeron ese templo. Cuando pudieron, en la época intertestamentaria, destruyeron el templo de los samaritanos. Entonces, había un odio entre ellos. Pero sabiendo eso, Jesucristo, como ya les he mencionado, Él decidió pasar por Samaria en Juan capítulo 4, con la intención de salvar a una mujer samaritana y salvar a un montón de hombres ahí, mostrarles el Evangelio, manifestándoseles a ellos. Y ahora, pero, en este punto, Jesucristo una vez más decide ir a Samaria, pasar por Samaria. Ya no está viajando a Galilea, está viajando a Jerusalén, pero Jesucristo se va a encontrar con hostilidad ahora. Escucha el versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea. Esto era normal. Normalmente cuando un rabí viajaba y los discípulos, normalmente los rabís tenían discípulos y los acompañaban, mandaban a sus discípulos a preparar dónde iban a llegar si es que tenían que pasar la noche en alguna región. Y entonces Jesucristo hace lo que normalmente se hacía y manda a sus discípulos para que preparen algún lugar ahí en Samaria, probablemente para que pasen la noche. Algo que vamos a ver que va a pasar más adelante también, cuando Jesucristo llegue a la última noche, a la última cena que va a tener con sus discípulos, cuando Él va a mandar también a varios de sus discípulos a que preparen el lugar donde iban a tener esa cena. Y entonces Jesucristo manda a estos mensajeros, manda a estos discípulos, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Pero en esta ocasión, y a pesar de que Jesucristo ya había predicado por Samaria, se van a encontrar con hostilidad. Escucha el versículo 53. Mas no le recibieron. Ahora aquí no le están recibiendo a Jesucristo porque lo estén rechazando como el Mesías, aunque implícitamente lo están haciendo. Pero no están recibiendo a Jesucristo y a sus discípulos porque Lucas nos dice porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y como ya les he mencionado, en el contexto histórico, los samaritanos odiaban ver gente que iba a Jerusalén. Porque ellos creían que Jerusalén era un lugar espurio. Ahí no debía ser el templo, sino el templo debía ser en el monte Gerizim, donde Abraham había hecho el primer sacrificio, el primer altar. Entonces ahí es donde se debía adorar a Dios. Es por eso que la mujer samaritana le va a preguntar a Jesucristo, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que en este monte. Porque ese era un pleito que ellos tenían. Y entonces estos hombres, al ver a estos judíos que están yendo a Jerusalén a festejar las fiestas, dicen, no, nosotros no vamos a recibir a este tipo de gente. Ahora, hermanos, sinceramente, en muchos libros que he leído sobre este pasaje, la mayoría de la gente y la mayoría de los expositores, y creo que hacen bien, van a ser muy duros con los discípulos, con Juan y Jacobo, como vamos a ver en un momento. Porque Juan y Jacobo van a cometer un error muy grande. Pero hermano, creo que también no hay que quitarles responsabilidad a los samaritanos. Los samaritanos, hermanos, estaban inmersos en una falsa religión. Los samaritanos estaban inmersos en una falsa religión, lo cual los hacía ciegos a quién era Jesucristo. Hemos visto esto con la mujer samaritana, algo que Jesucristo va a tener que lidiar con ella. Jesucristo le va a decir, yo tengo un agua que te puede satisfacer, yo conozco tus pecados. Y la mujer samaritana no le va a creer al principio, le va a cambiar la conversación. La mujer samaritana incluso le va a decir a Jesucristo, ay, cuando venga el Mesías, Él nos va a decir todas las cosas. Y Jesucristo le va a tener que decir, yo soy el Mesías. ¿Y por qué pasó eso? Porque los samaritanos, hermanos, vivían bajo la ignorancia de su falsa religión, pues parte de lo que sucedía en el primer siglo con los samaritanos era de que ellos habían negado el Antiguo Testamento en su totalidad. No en su totalidad, sino que habían negado gran parte del Antiguo Testamento. Los samaritanos solamente reconocían como escritura revelada de Dios, inspirada por Dios, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y hermano, eso normalmente hacen las falsas religiones, ¿sí? Escogen lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les gusta, y rechazan y niegan lo demás. Y los samaritanos lamentablemente habían caído en ese error. Y por esa falsa religión en la que estaban, por esa idolatría sinceramente en la que vivían, Jesucristo le va a decir a la mujer samaritana cosas fuertes, no sé si te acuerdas, pero Jesucristo le dice, ustedes adoran lo que no conocen. O sea, son idólatras. Están adorando un Dios que no conocen, porque la salvación es de los judíos, Jesucristo le va a decir a la mujer samaritana.
Porque lamentablemente por este pleito que ya habían tenido por siglos, los samaritanos se habían empecinado en creer de que la escritura del Antiguo Testamento, aparte de los primeros 5 libros, no era algo que ellos debían aceptar. Y lamentablemente por eso ellos estaban restringidos respecto a su entendimiento acerca de Jesucristo. Ellos estaban limitados respecto a su entendimiento sobre las promesas que Dios hizo acerca de un Salvador. Y por lo tanto ellos adoraban a un Dios que ni siquiera conocían. Jesucristo les va a decir eso. Y hermano, esto es importante porque, escucha, los samaritanos aquí están cometiendo un error muy, muy grave. Por la falsa religión en la que están viviendo, por la ignorancia de la escritura en la que ellos vivían, están, hermano, escucha bien esto, privándose de la oportunidad de estar con el Mesías. El Mesías aquí les está dando la oportunidad de pasar una noche con ellos. Les está dando la oportunidad una vez más, como ya lo hizo en el anterior viaje, de predicarles y mostrarles quién es Él. Y estos hombres, por su falsa religión, van a privarse de esa oportunidad. Y hermano, es por eso que las falsas religiones son muy peligrosas. La mala interpretación de la Escritura es sumamente riesgosa, porque la gente puede creer que está bien y puede ser muy celosa y lamentablemente con todo ese celo y con toda esa apariencia de que estar bien, rechazar al Mesías. Con toda esa apariencia de que están bien, rechazar a su Salvador. Y eso es lo que van a hacer estos samaritanos y están cometiendo un error muy grave, hermanos. Hemos leído esta mañana en la exposición del Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, versículo 36. Aquellos que rehúsan creer en Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? La ira de Dios está sobre ellos, hermano. Y eso es lo que está pasando con estos samaritanos. Están rechazando la oportunidad de que Jesucristo esté junto con ellos, de escuchar la palabra directamente de Jesucristo, de poder conocerlo. Y ahora, obviamente, estos samaritanos no son los mismos que en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, porque ahí hemos visto de que esos hombres sí reconocieron de que Él era el Mesías. Pero acá no, tenemos otra gente, la cual ni siquiera le está dando la oportunidad a Jesucristo de acercarse a ellos, sino que lo están rechazando inmediatamente solamente porque tiene apariencia de un judío que está yendo hacia Jerusalén, algo que ellos odiaban. Y este es un error grande, hermano, de los samaritanos. La verdad es de que, como ya he mencionado, cualquier persona que rechaza a nuestro Señor Jesucristo, sea por ignorancia, sea por la ceguera en la que se encuentran, hermano, la ira de Dios es lo que merece. Pero, a pesar de la responsabilidad de estos samaritanos, Juan y Jacobo van a cometer un error. Sí, hermano, cualquier persona que rechace a Jesucristo merece la ira de Dios. Pero la realidad es de que tú y yo, la iglesia, los líderes dentro de la iglesia o los mismísimos apóstoles no tienen el derecho de aplicar esa ira. Nosotros no tenemos el derecho. Eso es algo que Dios va a hacer en su momento. Y aquí lamentablemente nos encontramos con el error de los samaritanos y también nos vamos a encontrar con el error de 2 de los apóstoles, Juan y Jacobo. Ahora, hay varias cosas que hablar de esto. Escucha el versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No es, hermano, casualidad de que Jesucristo, cuando conoció a Juan y a Jacobo, ¿cómo los llamó? Hijos del trueno. Porque, hermano, sí, yo sé que a Juan ahora se lo conoce como el apóstol del amor, pero, hermano, no comenzó siendo el apóstol del amor, y este pasaje es muy obvio respecto a eso. Estos hombres, hermano, eran bastante impulsivos, incluso bastante violentos. Eran hombres, hermano, a los cuales les va a costar entender muchas cosas y cuál era la misión que Dios les estaba dando. Y lamentablemente aquí están poniéndose en un lugar que, escucha, Dios no quiere que la iglesia se ponga en ese lugar. Se están poniendo en el lugar en el cual creen que tienen el derecho de ejercer y de aplicar la ira de Dios sobre las personas. Nosotros, hermanos, podemos advertir de la ira de Dios. Nosotros, hermanos, podemos decirle a las personas de que están en su camino a la condenación y que van a recibir esa ira, pero nosotros no tenemos el derecho de aplicar esa ira sobre ellos. Y lamentablemente estos discípulos creen que tienen por algún motivo el derecho o el poder de hacer esto.
Y hermano, aquí hay muchas cosas que hablar. Una de ellas, escucha bien esto, es que tener celos, pero mal dirigidos, es el que tener un celo por Cristo, el tener un amor, un cariño, una preocupación por Cristo y su honor, pero mal dirigido, puede llevarnos, hermano, a cometer errores. ¿Por qué? Porque, hermano, el tener buenas intenciones, como los discípulos creen que aquí están teniendo, no significa que estemos haciendo lo correcto. Podríamos más bien estar muy equivocados. El apóstol Pablo nos va a hablar de esto respecto al pueblo judío. Capítulo 10 del libro de Romanos, Pablo va a decir, yo sé que este pueblo es muy celoso de Dios, pero lamentablemente, a pesar de que tenían mucho celo por Dios, ese celo estaba mal dirigido, ese celo estaba inmerso también en ignorancia, y por lo tanto los judíos cometieron errores muy grandes como matar a su propio Mesías. Y hermano, esto es importante porque el celo sin el conocimiento correcto puede llevarnos a hacer cosas que no debemos hacer. Los discípulos están haciendo eso. Aquí ellos tienen una buena intención, están enojados con los samaritanos porque están rechazando a su Señor, rechazando a su Salvador, están rechazando darle un lugar donde pueda quedarse en la noche, están rechazando escuchar la predicación del Evangelio, están rechazando al Hijo de Dios, y está en cierta manera bien que tengan ese celo por Jesucristo, pero ese celo por el mal conocimiento, el conocimiento que todavía tenían que llegar a tener, los va a llevar a intentar hacer cosas que Dios no les ha mandado y que Dios no quiere que ellos hagan. Y este es un celo, hermano, como ya he mencionado, mal dirigido. Y por este celo tan fuerte por Jesucristo, ellos creen que tienen el derecho más o menos de cortar cabezas, o más bien de quemar gente, ¿sí? Y como he mencionado, no es por eso extraño ver personas que lamentablemente dicen que por tener mucho celo por la religión, por la palabra, por su iglesia, cometen este mismo tipo de cosas. No es casualidad, hermanos, como ya he mencionado, los católicos, entre otras religiones falsas, que muchas veces han quemado gente, porque creen tener el derecho de ejercer la ira de Dios, la condena de parte de Dios ahora, aquí y ahora. Y entonces estos discípulos le dicen a Jesucristo, y probablemente están esperando un visto bueno de Jesucristo, que Jesucristo los aplauda y les reconozca, wow, qué amor me tienen, ¿sí? Qué gran celo tienen por mí, cómo están preocupados por mi honor. Pero lamentablemente se van a encontrar con completamente lo contrario, se van a encontrar con una reprensión. Pero antes de entrar a la reprensión, hermanos, hay más cosas que debemos ver en el versículo 54. Estos discípulos incluso están utilizando la escritura para justificar sus acciones. Y esta, hermanos, va a ser una muy buena lección de hermenéutica. Porque, hermano, una persona puede utilizar la escritura, pero no significa siempre de que la esté utilizando bien. Una persona podría citar la escritura, esta mañana hemos visto algo parecido igual, pero por si acaso una persona que cita la escritura no siempre significa de que lo esté haciendo de manera correcta. Y aquí los discípulos, en su celo por Jesucristo, en su amor por Cristo, están recordando el Antiguo Testamento y están utilizando el Antiguo Testamento para intentar justificar lo que quieren hacer. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Que descienda fuego del cielo sobre Samaria por el rechazo hacia Jesucristo. Y en su mente, para ellos, eso debe estar bien. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hubo un profeta que también hizo lo mismo. En el Antiguo Testamento aún nos encontramos y hemos leído Primera Reyes capítulo 1, donde Elías hizo eso. Y hemos visto cómo Elías literalmente oró y descendió del fuego y mató más de 100 personas probablemente. Personas que habían sido enviadas por un rey. Y Elías hizo eso en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Quién va a negar eso? Pero aquí en este pasaje, hermano, encontramos lamentablemente el error que cometieron los discípulos acá y que lo van a corregir más adelante y que mucha gente comete en nuestra época. Ves algo escrito en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento y crees que eso es algo que se debe repetir para siempre. Hermano, la gente hace eso constantemente. La gente se pone a bailar en la iglesia, ¿por qué? Porque es que en el Antiguo Testamento David bailó. Entonces tenemos el derecho de bailar.
dentro de la iglesia. Tenemos que hablar lenguas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de Hechos los discípulos hablaron en lenguas. Entonces, todos tenemos que hablar lenguas. Hermano, ese es un error. Es el error que están cometiendo acá los discípulos. El que Elías haya orado para que descienda del fuego sobre unas personas, eso significa que tú y yo ahora tenemos el derecho de orar para que descienda fuego sobre los pecadores. ¿Tenemos el derecho de hacer eso? Creo que no. Y no creo que no, estoy seguro de que no. Pero estas personas lamentablemente, y están todavía en entrenamiento, hermanos, tengámosles también en cierta manera paciencia. Jesucristo mismo le va a decir a estos hombres que son tardos y lentos para entender la Escritura, ¿sí? Jesucristo va a terminar literalmente este Evangelio, capítulo 24, diciéndoles eso. Porque eran hombres imperfectos, eran hombres que estaban en un proceso de santificación y que cometieron muchos errores. En sí mismos no eran muy sabios, no eran muy poderosos, no eran muy inteligentes incluso. Y aquí encontramos eso, hermanos. Están malinterpretando la Escritura, los mismos discípulos, intentando utilizar ese pasaje de Elías en el Antiguo Testamento como una justificación para ellos hacer lo mismo. Pero hermano, ese es un error. La narrativa, escucha, no es normativa. Eso, hermano, es una regla de la hermenéutica muy importante. La narrativa, los relatos históricos en la Escritura no son normas, a menos de que la Biblia las norme. Pero normalmente no son normas, porque Jesucristo caminó sobre el agua, tú y yo tenemos que ir y caminar sobre el agua. ¿Tenemos que hacer algo así? No. Pero los discípulos están cometiendo ese error. Y sí, en su momento, hermano, Elías hizo algo. Y yo no estoy culpando a Elías de haber hecho lo incorrecto, pero era un momento distinto. Era una situación completamente distinta. Elías tenía una misión completamente distinta a la que iban a tener los discípulos de aquí en adelante. Pero lamentablemente están interpretando mal la Escritura e intentando justificar algo que no era correcto en su momento. Y Jesucristo, hermano, va a tener que corregir esto a estas personas. Y les va a tener que decir, escucha el versículo 55, entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ahora, hermanos, aquí por si acaso hay que aclarar muchas cosas, ¿sí? Y no quiero que este pasaje sea utilizado también como una excusa para irnos al otro lado que he mencionado, que es un pacifismo ingenuo. Hermano, yo no creo que la iglesia tenga el derecho de matar personas, de condenar personas en la hoguera, de asesinarlos. Yo no creo, este pasaje es muy claro respecto a eso. Jesucristo les va a decir más adelante, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Esa es la misión de la iglesia. Pero por si acaso, hermano, eso no significa de que hay otras instituciones en el mundo que Dios ha puesto para que sí ejerzan la pena de muerte, por ejemplo. ¿Qué institución Dios ha puesto en el mundo para que ejerza la pena de muerte? El gobierno. El gobierno sí tiene ese derecho. Vayan conmigo a Romanos capítulo 13, y eso es muy importante, hermanos. Porque como he mencionado, no quiero tampoco que este pasaje sea utilizado para volvernos ingenuos, pacifistas ingenuos, que creen que en este mundo entonces todo tiene que permitirse y todo debe permitirse. No. Pero la Biblia nos muestra de que Dios ha dado jurisdicciones. Una jurisdicción tiene la iglesia tiene la jurisdicción, como vamos a hacer en un momento, de orar para que la gente se salve del infierno. La iglesia tiene la jurisdicción, hermano, de advertir de la ira de Dios, del castigo de Dios a los pecadores. Pero la iglesia no tiene el derecho de ejercer ese castigo. No tiene ese derecho. La iglesia tiene otras responsabilidades, en un momento las voy a recalcar, pero no tiene esa jurisdicción de ejercer la pena de muerte o aplicar, la pena de muerte sobre algunas personas. Pero Dios, por si acaso, sí le ha dado esa jurisdicción a otros en este mundo. Y eso es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 4. Escuchado que el apóstol Pablo va a decir, porque es servidor de Dios, aquí Pablo está hablando acerca de los gobernantes, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Escucha esto, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermano, esto es muy importante, ¿sí?
Y yo creo que uno de los problemas que ha habido históricamente con el cristianismo es que los cristianos no han entendido las jurisdicciones que cada institución creada por Dios tiene. La iglesia no tiene el poder de la espada. No tiene, Dios no nos ha dado la espada. ¿Qué nos ha dado Dios a la iglesia? Los teólogos van a decir, nos ha dado las llaves del reino, eso sí. Nos ha dado las llaves del reino, que es predicar el evangelio a los perdidos, reconocerlos como cristianos en la iglesia, excomulgarlos. También podemos hacer eso. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero Dios no le ha dado a la iglesia la espada. Nosotros no tenemos el derecho que Juan y Jacobo lamentablemente creen tener de pedir de que tal persona se muera, que caiga fuego del cielo sobre esa persona y condenarlo inmediatamente. Nosotros no tenemos ese derecho, esa jurisdicción. Pero el gobierno sí tiene parte de Dios, sí tiene una responsabilidad de castigar, incluso con la pena de muerte. El gobierno sí tiene eso. Por eso Pablo va a decir, los gobernantes no por nada Dios les ha dado ¿qué? La espada. Ellos sí. Ellos sí tienen esa responsabilidad, ni siquiera ese derecho, esa responsabilidad. Pero la iglesia no. La iglesia no. La ira ejecutada sobre una persona también está bajo la jurisdicción, escucha bien esto, de Dios. Dios es el que puede decidir, hermano, sí, ejecutar su ira de manera presente sobre los pecadores, de maneras que pueden variar, y en la historia bíblica han variado muchas veces. Por si acaso, Dios sí tiene la potestad de hacer tales cosas, y Dios a veces las ejecuta. Eso sí, Dios puede hacerlo, y te puedo asegurar que lo hace continuamente en este mundo caído, como un castigo previo al castigo eterno hacia los pecadores. Eso vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, 2 Reyes, capítulo 2, cuando va a haber unos jóvenes que se van a burlar del profeta Eliseo. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a mandar osos para que literalmente los maten. Entonces Dios, Él sí tiene ese derecho, Él sí tiene esa jurisdicción, Él sí tiene ese derecho de ejercer y ejecutar la ira sobre los pecadores que Él quiera. ¿Has leído el capítulo 5 del libro de Hechos? Nos encontramos con Ananías y Zafira, una pareja de hipócritas que mintieron a la iglesia, a los apóstoles. ¿Y qué es lo que Dios hizo con ellos? Los mató ahí, en medio de la iglesia. Los mató. Entonces, por si acaso, Dios, Él sí ejerce eso. Y Él tiene todo el derecho de hacerlo con los que quiera, cuando Él quiera. Y eso sí es de temer. Pero hermano, yo como pastor no tengo ese derecho. La iglesia, los miembros de una iglesia no tenemos esa responsabilidad. Dios no nos ha dado esa jurisdicción. Y es por eso que Jesucristo, escucha una vez más lo que le va a decir a sus discípulos, Lucas capítulo 9, versículo 55 y 56. Entonces volviéndose, Él los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesucristo lo que quiere aquí que entiendan sus discípulos es de que no, ellos están actuando bajo una jurisdicción que Él no le está dando a la iglesia. Yo no tengo, hermano, el derecho, y la iglesia no tiene el derecho de ejecutar la ira de Dios. Dios tiene ese derecho y Dios le ha dado esa responsabilidad al gobierno. En cierta medida está bien, pero a la iglesia no. La religión cristiana, hermano, tenía que ser diferente a los musulmanes, a las religiones islámicas, al hinduismo en muchos lugares, donde literalmente te fuerzan a creer y a someterte a sus creencias. Te fuerzan. Dentro de las comunidades musulmanas, literalmente, si tú te rebelas contra sus creencias, te pueden asesinar inmediatamente. No tienen ellos problema porque creen tener ese derecho. Creen tener esa responsabilidad dada por Alá de ejecutar a los infieles. Las religiones hindúes en muchos sentidos también hacen lo mismo. Pero la religión cristiana, hermano, no iba a ser basada en la fuerza de la espada para obligar a las personas a hacerse cristianas. No iba a ser de esa manera. Es por eso, hermano, que es el cristianismo el cual propuso y el cual influyó en el mundo para que haya lo que se conoce como la libertad religiosa, como la libertad de conciencia en las sociedades.
Porque la iglesia no puede someter a las personas de la forma en la que los discípulos están pensando que deben hacer acá. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a hacer eso. Pero hermanos, también tengo que aclarar varias cosas acá, porque he escuchado a personas leer y interpretar estos pasajes, como ya dije, para fomentar un pacifismo ingenuo. Sí, hermano, Jesucristo aquí le dice a los discípulos, no, ¿ustedes qué les pasa? No tienen el derecho de pedir que descienda fuego sobre las personas, porque ustedes más bien están llamados a salvarlas, a predicarles el evangelio de salvación. Pero hermano, hay algunas personas que han utilizado este pasaje para decir, viste, los cristianos no tienen el derecho de hablar fuerte, no tienen el derecho de decirle a las personas que están camino a la condenación. Y por la gracia de Dios, hermano, el apóstol Juan, si bien va a aprender esta lección, el apóstol Juan, si bien va a aprender la lección que Jesucristo le está dando acá, pero no va a caer al otro extremo de ese pacifismo ingenuo en el cual nunca debemos hablar fuerte, nunca debemos confrontar a las personas con su pecado. Lo que Juan y Jacobo deberían haber hecho con los samaritanos es literalmente eso, confrontarlos con su pecado y con el gran error que están cometiendo por la ceguera en la que se encontraban, por lo cual ellos estaban privándose del privilegio de estar cerca del Mesías, de escuchar al Mesías, de ver al Mesías cara a cara y escucharlo en persona. Eso sí deberían haber hecho. Y quiero llevarlos, hermanos, ahora a la primera epístola de Juan, porque quiero mostrarles de que por si acaso lo que Jesucristo le está diciendo a Juan no es, ahora Juan, tú por si acaso jamás digas cosas duras, jamás digas cosas fuertes, jamás le digas a las personas que están condenadas. No, porque no es lo mismo. Una cosa, hermano, es que yo quiera condenar a las personas. Otra cosa es que les advierta de la condenación que les espera. Una cosa es de que yo quiera ejercer la fuerza para obligar a las personas a que se hagan cristianas y que no rechacen a mi Señor Jesucristo. Otra cosa es que les advierta la ira que les espera si es que no lo reciben. Y el apóstol Juan, por si acaso, no va a caer en el error que les estoy mencionando. Porque el apóstol Juan, escucha lo que va a decir, 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. El que practica el pecado, ¿qué va a decir Juan? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escucha lo que dice el apóstol Juan. Está diciendo palabras fuertes, ¿sí o no? El que practica el pecado es del diablo. Si tú lees su primera epístola, vas a encontrar este tipo de expresiones una y otra vez. El que no ha reconocido a Jesucristo o el que ha negado a Jesucristo, va a decir en el capítulo 2, es parte del anticristo. Es parte de las obras del anticristo. Él va a utilizar ese tipo de palabras fuertes porque eso sí es necesario. Pero no nos podemos ir al extremo que estamos viendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, donde creemos que podemos utilizar la fuerza. Sí podemos utilizar las palabras, sí podemos confrontar a las personas con firmeza, sí podemos presentarle a las personas la condenación que les espera, pero nosotros no tenemos la jurisdicción para ejecutar esa condenación. Y creo sinceramente que el apóstol Pablo nos muestra el equilibrio que los discípulos tenían que llegar a tener. Uno, en el cual ellos no crean tener la potestad que estamos viendo en el capítulo 9 de Lucas, donde creen que deben a todos los que rechacen nuestra religión y todos los que rechacen nuestro mensaje, ahora les deseamos la muerte y que sean consumidos por el fuego del cielo. No. Pero tampoco nos vamos hacia el otro extremo, donde ahora todos somos cristianos y tenemos que tolerarnos los unos a los otros y nunca decirnos cosas fuertes. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, 2 Corintios capítulo 10, y este es el motivo por el cual hemos leído este pasaje al principio. El apóstol Pablo va a decir lo que Jesucristo, hermano, quiere que entiendan estos discípulos. El gobierno tiene la espada, está bien, pero ustedes no. Ustedes tienen otro trabajo, otra labor y otros instrumentos que van a utilizar para esta labor. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo, 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Bueno, eso es lo que Cristo quiere que entiendan por si acaso sus discípulos en Lucas 9. No, nuestras armas no son el fuego del cielo, las espadas, las pistolas, las amenazas físicas, no. El gobierno puede ejercer cierto grado de ese tipo de cosas, sí. Pero nosotros como iglesia no. Pablo sabe eso.
Nuestras armas no son carnales. Escucha lo que dice, porque las armas de nuestra milicia, si bien Pablo reconoce que estamos en una milicia, estamos en una pelea, estamos en una guerra, en una batalla, pero no es una batalla como la que los gobiernos tienen. No es una guerra como la que las naciones tienen, ¿sí? No se trata aquí de los músculos en nuestros brazos o de la cantidad de armas poderosas que podamos tener de manera material, sino que el apóstol Pablo escucha lo que dice. Versículo 4, perdón, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y ahora escucha, nosotros como cristianos sí destruimos cosas y debemos destruir cosas. Pero escucha lo que dice Pablo. Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Escucha versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, sabe, ¿no? Nuestras armas, estamos en una pelea, estamos en una guerra, estamos en una lucha, eso no lo vamos a negar. Pero nosotros no peleamos igual que otros en este mundo. Nosotros no peleamos como las naciones se pelean entre ellas. No. Nosotros tenemos otro tipo de armas. ¿Cuál es nuestra arma? La verdad. Por lo tanto, la predicación, el debatir, el refutar las mentiras, el error, esa es nuestra arma. Y esa es la forma en la que nosotros luchamos. No luchamos con la fuerza, con la espada, no luchamos con las amenazas físicas en el tiempo presente, no. Sino que nosotros derribamos argumentos, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que hacemos. Esa es nuestra lucha. Y Jesucristo, hermano, en extensión, es por eso que le va a decir a los discípulos, escucha, nosotros hemos venido a salvar personas, no hemos venido a perderlas. Y parte de salvarlas, hermano, es entender que esta es nuestra lucha. Estos samaritanos, en lugar de que los discípulos estén deseándoles que fuego les caiga del cielo para que los consuma, estos discípulos deberían haber estado debatiendo y refutando sus falsas doctrinas, su ignorancia respecto a la Escritura, y mostrándoles cuán mal estaban al rechazar al Señor Jesucristo. Eso es lo que deberían haber estado haciendo. Y no haber perdido la cabeza al pensar de que ellos tenían el derecho de más bien pedir de que se los condene inmediatamente. Eso no es el llamado de la iglesia, hermanos. Ese no es el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia, como acabamos de leer, el apóstol Pablo nos dice, es más bien derribar los argumentos, toda altivez de conocimiento que se levante contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, contra el conocimiento de Dios. Es esa la forma en la que nosotros luchamos. Es esa la forma en la que nosotros peleamos. Es por eso que cuando tú leas el libro de Hechos vas a encontrar de que esta era la gran característica de los discípulos, especialmente del apóstol Pablo. Hechos capítulo 17 se va a decir de que Pablo pasó varios días sábado con los judíos debatiendo y mostrándoles a través de la Escritura que Jesucristo realmente era el Mesías esperado, el Mesías prometido. Esa es nuestra lucha, hermanos. Esa es nuestra lucha. Ahora, como cristianos, sí, Jesucristo nos dice que puede llegar un momento en el que estamos predicando el Evangelio, mostrando la verdad, confrontando a las personas con su pecado, mostrándoles quién es Cristo, intentando hacer todo lo posible para guiarlos a la salvación, y encontramos tanto rechazo, que podemos limpiarnos el polvo de nuestros pies e irnos a otro lado. El apóstol Pablo va a hacer eso también. A los judíos les va a decir, saben, ya, ustedes han recibido tanta verdad y la rechazan, que mejor me voy a los gentiles, me limpio el polvo de mis pies, ya han sido advertidos. Y es eso lo que la iglesia, hermanos, sí puede hacer, está bien. Pero no tenemos el derecho de hacer lo que los discípulos creen que pueden hacer acá. Porque nuestra misión, hermano, es una misión de salvación. Nuestra misión, hermano, es una misión de que los hombres lleguen a la salvación que Jesucristo iba a proveer en la cruz, que vamos a ver más adelante en este mismo evangelio. Y Jesucristo les está reclamando y les está reprendiendo a los discípulos diciéndoles esto. Ustedes no saben de qué espíritu son. Lo que Jesucristo les está diciendo ahí, ustedes no saben lo que realmente debería motivar su ser interior. Ustedes no saben realmente cuál es la misión que yo tengo para ustedes, lo cual debería guiarlos. Yo he venido, Jesucristo dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.
Sí, en nuestro camino, hermano, te puedo asegurar, nos vamos a encontrar con muchas personas que van a rechazar la verdad, que van a rechazar el Evangelio, que van a rechazar a nuestro Señor Jesucristo de manera abierta, se van a oponer a Él de manera voluntaria. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Hermano, estamos en busca de su salvación, derribar sus argumentos, derribar toda altivez de conocimiento que vaya en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Orar, ¿por qué? Por su salvación. Vayan conmigo al capítulo 10 de Romanos. Y el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, es alguien que no cometió el error que los discípulos cometieron en este punto. Ahora, no cometió el error cuando ya fue cristiano, porque antes sí lo cometía. El apóstol Pablo, hermano, ¿tú te acuerdas? Era tan celoso de su religión judía, de su legalismo, que ¿qué hizo con los cristianos antes de ser él mismo cristiano? ¿Qué hizo? Los persiguió y los obligaba a blasfemar por la fuerza. Es más, él probablemente fue el que mandó a matar al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Entonces Pablo, hermano, con un celo mal dirigido, cometió también esas atrocidades. Pero después, hermano, de eso, Pablo entendió, ok, no, la misión del cristiano es distinta. La misión que Dios tiene para nosotros, hermano, es distinta, no es la misma. Y escucha lo que Pablo va a decir, Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Escucha, ¿qué dice el apóstol Pablo, hermano, que está haciendo por su pueblo judío? Ahora, quiero que retrocedan conmigo en Romanos, en la misma epístola de Romanos, al capítulo 9. Y creo que debería haber comenzado con eso, perdón por el desorden. Escucha lo que dice el capítulo 9. Pablo va a hablar también de estos mismos judíos y va a decir capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, acabo de leer estos dos pasajes en Romanos. Uno en el cual Pablo dice, escucha, desearía yo mismo irme al infierno si eso pudiera hacer que mis hermanos judíos no se vayan al infierno. En Romanos capítulo 10, Pablo dice, Dios es mi testigo que el anhelo de mi corazón y mi oración constante es porque Israel sea salva. Hermanos, ¿sabes quiénes fueron los que más se opusieron y más sufrimiento le causaron al apóstol Pablo? Adivina quiénes. Los judíos por los cuales aquí él está dispuesto a dar su vida si es necesario. Los judíos por los cuales él aquí está diciendo, yo oro por ellos todo el tiempo porque lleguen a la salvación. Son esos mismos judíos los cuales Pablo va a decir en 2 Corintios capítulo 11 que lo golpearon con varas 3 veces. Son esos mismos judíos que luego tú puedes encontrar en el capítulo 14 del libro de Hechos, que literalmente lo apedrearon de tal forma que creyeron que ya estaba muerto y estaban a punto de tirarlo a un barranco como lo hacían con los herejes. Esos mismos judíos, hermano, Pablo, en lugar de decir como Juan y Jacobo en su inmadurez, Dios, que descienda fuego del cielo sobre ellos y destrúyelos, por favor. No, Pablo va a decir, ¿sabes? Ojalá pudiera dar mi vida para que esta gente sea salva de alguna forma. Ojalá Dios los salve y estoy orando continuamente por ellos para que se salven. Pablo, hermano, entendió lo que Jesucristo está diciendo en Lucas 9. No hemos venido, hermano, a perder las almas, hemos venido a salvarlas. Y ahora salvarlas, como he mencionado muchas veces, significa decirles cosas fuertes, confrontarlas con su pecado, recibir el rechazo de estas personas, sí, pero estamos para salvarlas, hermano. Esta es la jurisdicción que tiene la iglesia. Esa es la misión que tiene la iglesia. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones para que las personas reconozcan quién es Jesucristo y se arrodillen ante Él, pongan su fe y se arrepientan de sus pecados y lleguen a esa salvación. La jurisdicción de la iglesia, hermano, es no amenazar con persecuciones como las falsas religiones lo han hecho,
La misión de la iglesia no es intentar utilizar la fuerza o la espada para obligar a las personas a que crean lo que nosotros creemos. No, la misión de la iglesia es predicar el evangelio para que las personas lleguen a la salvación a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Esa es nuestra misión, hermanos. Y no podemos caer, y como he mencionado, el error en el que estamos viendo, hermanos, el día de hoy en Lucas capítulo 9, por si acaso, no es un error periférico. No es un error que ay, Juan y Jacobo, ¿cómo habrán cometido eso? No, hermano. Esto es un error que han cometido grandes iglesias y movimientos en la historia. En la historia. Han cometido ese error. Por su celo a la doctrina, a la religión, incluso por su celo supuestamente por Jesucristo. Han quemado, han decapitado, han torturado personas. Nosotros, hermano, no hacemos eso. No hacemos eso. Y hermano, este es uno de los pasajes que te ruego que puedas utilizar porque la gente en el mundo siempre nos ataca de esa forma. ¿Cuántas personas han matado a la iglesia? ¿Cuánta gente ha perseguido a la iglesia? ¿Y cuántas muertes ha ocasionado? Por si acaso, incluso con la Santa Inquisición ni siquiera se compara con las muertes que ha promovido el ateísmo. Pero, hermano, cuando te digan eso, tú les puedes mostrar este pasaje y decirles, no, un momento, no, la iglesia no hace eso. La iglesia no hace eso. Nuestro mismo Salvador nos dijo que nosotros no hacemos eso. Nosotros no quemamos a nadie en la hoguera. Nosotros no torturamos a nadie. Nosotros estamos buscando su salvación. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros más bien entendemos de que no es por la fuerza, sino es por la predicación y por la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Por lo tanto, no tiene sentido que andemos pidiendo fuego del cielo que caiga sobre estas personas, cuando en realidad Jesucristo les dice, ustedes están para salvarlas, para que lleguen a la salvación. Es para eso que he venido. Y en este pasaje, hermano, Jesucristo nos está adelantando lo que es la tesis. La tesis probablemente de mucho de lo que vamos a ver y ya hemos estado viendo en el Evangelio de Lucas. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 19, versículo 10. Jesucristo acá le va a mostrar una salvación a un hombre que la mayoría de las personas, hermano, creían que ya no tenía oportunidad, que la mayoría de las personas creían que ya no tenía esperanza. Un hombre que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era un traidor a su nación. A los ojos de los judíos era alguien que, como ya dije, no tiene esperanza. No hay más para él. Lo único que le espera es la ira, ¿sí? No hay más. Es un traidor a la nación. Es un ladrón, es un inmoral. Es alguien que solo se puede juntar con prostitutas, con asesinos, con gente de ese tipo. ¿Qué esperanza hay para él? Pues sí hay esperanza, hermano, para él. Jesucristo estuvo dispuesto a entrar a su casa y llevarlo a la salvación. Y es en ese contexto, hermano, en el que una vez más Jesucristo escucha lo que va a decir. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hermano, esto es algo que lamentablemente los judíos no iban a entender y que los discípulos tenían que entender. Estas personas a las cuales pareciera que no hay más esperanza, estas personas que parece que ya están condenadas de por vida, ¿sí? No hay nada bueno que esperar de ellas. Cristo dice un momento, yo he venido a rescatar más bien a ese tipo de personas. Yo he venido a rescatar a ese tipo de personas. Tú no te pongas en el lugar de aquel que puede ejercer la sentencia última sobre alguien. Tú solo puedes advertirle de las sentencias, tú no puedes ejecutar la sentencia. Y Jesucristo les dice, no, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y hermano, después de que el Evangelio empezó a ser predicado por los discípulos en Jerusalén, ¿dónde crees que fue el siguiente lugar donde el Evangelio empezó a prosperar? ¿Dónde crees que fue? Tú puedes leer eso después en el libro de Hechos. Samaria. Por eso la lección que los discípulos están aprendiendo acá es muy importante. Porque los samaritanos, hermanos, sí están cometiendo un error muy grave. Sí. Pero todavía había esperanza para ellos. Y en el libro de Hechos, la misma Biblia nos va a expresar de que fue en Samaria donde el Evangelio empezó a florecer y dar fruto después de Jerusalén.
Después de Jerusalén y después de Judea fue Samaria, el lugar donde los discípulos, Pedro, probablemente Juan y algunos otros visitaron para confirmar lo que estaba pasando. Y ponte en la mente de los judíos y los discípulos que odiaban a los samaritanos y que los veían como impuros, los veían como inmundos. Y en cierta manera tenían razón, pero incluso esas personas tan impuras, tan inmundas, adivina, tenían todavía esperanza. Y es por eso que Jesucristo les va a decir, yo he venido a salvar a este tipo de personas. Entonces no te aceleres y no por impulsividad, no creas que tú tienes el derecho de ejecutar su sentencia. No tienes ese derecho. Yo los he llamado a vayan y prediquen el evangelio. Esa es la comisión que yo les he dado a ustedes. Y donde el hombre no ve esperanza, hermano, como en Zaqueo, como en los samaritanos, la verdad es de que Jesucristo tiene el poder también para salvar a ellos. Y la iglesia, hermano, está para eso. Está para ser el instrumento en las manos de Dios para que esa salvación llegue incluso a este tipo de personas. La iglesia, hermano, tiene esa responsabilidad y Jesucristo les está enseñando eso a sus discípulos y a ti y a mí el día de hoy. Vamos a orar, sí. Gracias, Señor, te damos esta noche, este tiempo que nos has dado, Señor, de estudio de tu palabra. Te pido, Dios mío, de que tú nos ayudes a entender la porción que hoy día hemos estudiado, tanto en la mañana como ahora en la noche. Y Dios mío, te ruego que evites de que cometamos los errores que tantos grupos religiosos han cometido. Pero Señor, también te pido por un balance, un equilibrio, en el cual no nos guíes tampoco, Señor, a una pasividad en la que se ve en tantos lugares, en las cuales por el discurso de un supuesto amor y supuesta tolerancia, la gente nunca habla fuerte, nunca confronta el pecado, nunca dice la verdad como debe ser predicada. Pero Dios, tampoco te permitas que nos vayamos al otro extremo, donde creemos que nosotros tenemos el derecho de ejecutar sentencias de muerte, de ira sobre las personas. Ayúdanos a entender, Dios, de que nosotros lo que podemos hacer es advertirles. Lo que podemos hacer es refutar sus argumentos para dejarlos desnudos ante ti, para que entiendan su pecado, su maldad, y entiendan cuánto te necesitan. Nosotros podemos llegar hasta ese punto. Pero Señor, tú eres el juez. Tú eres aquel que va a juzgar al mundo con justicia. Y ayúdanos a esperar, Señor, en ti respecto a eso. Dios, gracias por este tipo de pasajes y te ruego que tú nos ayudes a entender la comisión que tenemos como cristianos en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén.